le puse por título ahora, comienza la envidia de Lucifer hacia Cristo. Comienza la envidia de Lucifer hacia Cristo. Y esta es la última que vamos a tener el día de hoy. No se pierdan las próximas clases porque vamos a ir pasito a pasito. Se lo voy a dar todo machacadito ahí como está en el espíritu de profecía para que conozcan la historia. Comienza la envidia de Lucifer. Y vamos a comenzar esta cita en Patriarcas y Profetas, página 13, párrafo 1. Patriarcas y Profetas, página 13, párrafo 1. Dice: mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarlo. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. No sabemos cuánto tiempo el universo existió en esa paz y armonía. No lo sabemos. Probablemente ni el tiempo se contaba, porque esta práctica de llevar el conteo del tiempo es más bien de esta tierra. Aquí donde nosotros tenemos esta necesidad, porque como somos tan finitos y se nos acaba la vida rápido, llevamos la cuenta. Pero seres que viven para siempre llevarán su cuenta. Dios llevará esa cuenta, pero no tenemos idea de cuánto tiempo pasó el universo en esta paz y en esta armonía. De pronto se produjo este cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno, ya sabemos quién es, uno que pervirtió la libertad. ¿Qué pasó? Pervirtió la libertad. O sea, él abogaba por la libertad, pero una libertad pervertida. Pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pervirtió Lucifer la libertad que Dios le había dado? Patriarcas y Profetas, página 13, el siguiente párrafo, el párrafo 2 dice: poco a poco, esto no fue de ayer para hoy, de un día para otro, no fue así. Dice, poco a poco, Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. O sea, empezó a sentir deseos de ensalzarse a sí mismo. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. En otras palabras, Lucifer comenzó a mirarse en el espejo. Y miró y dijo, wow, es verdad que soy hermoso, es verdad que soy lindo, qué guapo soy. Y lo tengo por mí mismo. Él llegó a considerar que esa grandeza, esa gloria, esa hermosura con la que Dios la había dotado era inherente en él mismo. Y entonces desvió la atención y los ojos de Dios hacia sí mismo. Inmediatamente Satanás no pecó, Lucifer ahí no pecó, pero empezó a tomar una dirección errada, equivocada, que debía ser corregida porque en un futuro podría llevarlo al pecado. Entonces él comenzó a considerar que la gloria que tenía era propia en sí mismo. Sigue diciendo, descontento con el puesto que ocupaba. Ahora el próximo paso, ¿cuál fue? No se contentó. No se conformó con los dones que Dios le había dado. Ahora quiere más. Dice, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador, que no solo debe darse a Cristo. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios, porque su objetivo era glorificar a Dios, incluso con su belleza, era magnificar la gloria de Dios, porque ¿quién le dio todo eso? Dios. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo
el servicio y la lealtad de ellos, de los seres creados. Trató de desviar la atención, no solo de él mismo, ya la de él empezó a desviarse, pero trató de robarse la atención y la gloria que los seres creados, incluido él, en un momento se le atribuyó a Dios, ahora la quería para él. Quería ser ensalzado y glorificado él. Codició algo que ya lo tenía prohibido, que no era para él. La adoración, la gloria, ensalzar a la persona, eso era para Dios, no para él. Y él empezó a desear eso para él mismo y trató de desviar a los ángeles en esa adoración a Dios. Sigue diciendo, y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. ¿Van entendiendo hasta acá lo que estamos explicando? Dice que codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. En otras palabras, quería subir un escalón más, al escalón de Dios. Él quería ser como Dios. Y la gloria, el honor y la adoración que era atribuido a Dios, la quería para sí mismo. Siguiente cita, que va a explicar el asunto de cómo todo comenzó. Cómo se inició la semilla de rebelión en el corazón de Lucifer. Hasta ahora, lo único que ha pasado es que Lucifer empezó a desviar la atención. En vez de poner sus ojos en Cristo, admirarlo, pero por supuesto querer imitarlo, pero glorificando a Cristo, glorificando a Dios y adorando solo a Dios y agradeciendo a Dios por los dones que le había dado, empezó a mirar a Cristo, pero con malos ojos, codiciando lo que era de Cristo y procurándolo para él mismo. Quería lo que era solo y exclusivo de Dios. Ese fue su error. Y empezó a mirarse a sí mismo como un ser grande, como glorioso, como si toda su gloria, su belleza y su hermosura perteneciera a él, como si la tuviera por inherencia. Y para no deber gratitud a Dios. Ese fue el primer paso de error. Lo otro fue que empezó a codiciar la adoración, como los ángeles miraban a Dios, como veneraban a Dios y lo obedecían. Empezó a codiciar eso para él. Él quería entonces ahora ser adorado como Dios, ser reverenciado como Dios y que le rindieran lealtad tanto como la que le rinden a Dios. Ese fue el primer paso. Y esto empezó poco a poco en el corazón de Lucifer. El siguiente paso fue el siguiente. Está en Primeros Escritos y es la última cita que vamos a leer el día de hoy. Primeros Escritos, página 145, párrafo 1, dice: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Eso ya lo leímos. Ahora dice adelante: su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Escuchen ahora. Pero cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. ¿Escucharon eso? En otras palabras, lo que sucedió fue lo siguiente. En el cielo, la deidad, cada cierto tiempo, realizaba concilios en donde solo podían entrar y participar los miembros de la deidad. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso, el Hijo, que siempre jugó un papel de compañerismo y de cercanía con los ángeles, fue invitado. A Cristo le dijeron: acércate, hay reunión en la deidad. Y Lucifer miró cómo Cristo iba, pero a él lo dejaban y no lo consultaban. Entonces se realizó un concilio secreto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Más adelante Lucifer llega a comprender de qué trataba ese concilio, y la hermana Juan lo explica aquí. Ese concilio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era para hablar sobre la creación de esta tierra, la formación del hombre. Iban a hacer al hombre. Eso era lo que se iba a comentar en ese concilio, sobre la creación de esta tierra. Pero Satanás, en aquel momento Lucifer, no lo sabía. Pero Cristo fue invitado y a él lo dejaron fuera. Entonces, lo que había pasado anteriormente, que ya Lucifer empezó a mirarse al espejo, empezó a glorificarse a sí mismo, empezó a ensalzarse y a codiciar la posición de Cristo, a envidiar a Cristo, envidiar la posición de Dios el Padre, y quería la adoración para sí mismo. Ya todo eso fue creando en él un ambiente que lo preparó para este evento. Cuando entonces el Padre hizo este concilio donde invitó a Cristo y a Lucifer lo dejó fuera, allí explotó la bomba. Y Lucifer dijo, bueno, espérate, esto es una injusticia. ¿Por qué a Cristo lo han invitado y a mí no? ¿Por qué él sí puede participar y yo no? Y por ahí empezó todo. Pero él opinó de esa forma. ¿Por qué? Porque ya había comenzado a glorificarse a sí mismo, a mirarse a sí mismo. Miraba su hermosura, miraba su gloria. Pero recuérdense que aprendimos en las citas anteriores, en la primera parte, que Dios creó a Lucifer lo más parecido a él. Lo dotó con la sabiduría y los honores más altos después de los de Cristo. Entonces, era el amigo íntimo de Cristo. ¿Recuerdan eso? Con los vínculos más íntimos. Esa cita la leímos. Entonces, Lucifer se miraba. Me imagino yo que en cierta ocasión se puso al lado de Cristo, comparó. Si somos igualitos, somos parecidos, casi tenemos la misma gloria, el mismo poder. Si yo soy muy parecido a Cristo, porque lo hicieron de realmente lo más parecido a Él, así fue creado. Pero Cristo era Dios, Cristo no era creado. Era el Hijo eterno de Dios y siempre había existido junto con el Padre. Pero Lucifer empezó a compararse con Cristo, se atribuyó prerrogativas que no le tocaban, y ahora, cuando el Padre y la deidad se reúnen, invitan a Cristo, Lucifer no es invitado. Y entonces explotó lo que ya venía operando, esta envidia y este celo hacia Cristo. Allí detonó, porque Satanás fue dejado fuera de este concilio, que se hizo para consultar a los miembros de la deidad sobre la creación de esta tierra y del hombre. ¿Quieren saber cómo continuó la historia? No dejen de venir el próximo sábado por la tarde. Amén. Para que sepan qué pasó el siguiente en la historia. ¿Qué hizo Lucifer? ¿Cómo protestó? ¿Qué empezó a hacer a partir de ahí? ¿Y cómo lidió Dios con este problema de Lucifer? Porque ahora Lucifer tiene malos sentimientos, está celoso, pero todavía Lucifer no ha pecado. Todavía Lucifer no entiende lo que le está pasando. Y usted dice, no, pero tiene envidia, está celoso y está codiciando la posición de Cristo. Pero todavía no, Satanás, en aquel momento Lucifer aún se llamaba, no comprendía, lo vamos a entender más adelante cuando estudiamos la historia, no comprendía todavía la naturaleza de sus sentimientos. Y todavía tenía oportunidad. Vamos a ver en la próxima clase, en el próximo seminario. Que Dios les bendiga. Amén.